Esteban, muchas gracias. El expediente Prado del congresista Víctor Andrés García Belaúnde es un libro de carácter, no diría yo histórico, sino de carácter literario, ¿no? Fruto de su percepción, en la que una vez más, después de más de 130 años, se reaviva, ¿no?, la leyenda negra respecto a la trayectoria y la vida en torno, uno, al general Mariano Ignacio Prado, y luego en torno al coronel Leoncio Prado Gutiérrez, que dicho sea de paso, han sido advertidos recién en el siglo XX y no en el siglo XIX. Este libro en realidad resulta muy cuestionable porque aporta una visión sesgada en la que se hurga fundamentalmente la vida íntima, personal y familiar del general Prado, y de paso se lleva de encuentro pues a la figura del coronel Leoncio Prado, poniendo en tela de juicio un asunto muy esencial como es el de su fusilamiento. ¿Qué se dice, por ejemplo? Vamos por partes. Primero vamos por el caso de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado fue presidente de la República dos veces, y se le acusa de haber negociado las armas o de haberse robado el dinero de las armas, etcétera. Algo que está en el libro de Víctor Andrés García, Vitocho, que creo que como parlamentario tiene su espacio, pero creo que hurgar en un tema histórico que no conoce, me parece que le está haciendo daño al Perú, al país y a la historia política del Perú. Sí, el trabajo del congresista García, más que una visión histórica, es una visión política en la que surgen pues apasionamientos y cuestionamientos a la trayectoria militar del general Mariano Ignacio Prado, a quien él llama general chileno. Y es bueno que la población sepa de que sí, efectivamente es un general chileno, pero es un general chileno con una distinción solamente honorífica por sus méritos y servicios prestados, ¿no?, a la causa de Sudamérica, cuando Chile, en gratitud al combate de Angamos y haber expulsado a las fuerzas españolas que querían recuperar el dominio de estos lares, le hace la distinción, no solamente a él, sino que la distinción también se lo hacen al presidente del gobierno boliviano y al presidente del gobierno ecuatoriano, de tal forma que cuando estalla el conflicto bélico de la infausta guerra del Pacífico, el general Mariano Ignacio Prado lo que hace es devolver ese título, y para obtener ese título sencillamente es que él ha obtenido una autorización del Congreso peruano. Entonces se pone en entredicho, uno, si fue traidor o no fue traidor, si se fugó o no se fugó del país, y respecto del cual nosotros tenemos que decir contundentemente que al amparo de la Constitución de 1860, el general Prado se ha ido con la autorización expedida por el Congreso General de la República, se ha ido a plena luz del día, con autorización del Consejo de Ministros, se ha ido dejando debidamente instalado el gobierno, encargando la presidencia a Luis Lapuerta. Se ha ido dejando toda la institucionalidad apremiado por las circunstancias en la medida en que habían fracasado en Europa los comisionados que tenían el encargo de comprar armas. Entonces, ¿qué se quería? Y él mismo lo ha dicho, aún sacrificando las interpretaciones que se puedan dar a esta situación, ha tenido que tomar esta decisión de irse del país, pero se argumenta y se dice de que él se fue llevándose el dinero de la colecta pública para comprar las armas. ¿Eso es cierto, doctor Eliseo Talancha? Mire, ¿qué dice la historia del Perú sobre ese capítulo? Yo me voy a remitir textualmente a lo que dice el padre de la historia peruana, don Jorge Basadre. De Jorge Basadre, terminante, categóricamente, al igual que todos los demás historiadores, han concluido de que el general Mariano Ignacio Prado no se llevó más que 3,000 libras esterlinas, que fue lo que su ministro de Hacienda, el señor Quimper, le entregó para su viaje a Europa.
De ahí no se llevó dinero alguno, porque entonces el dinero ya había sido remitido con anterioridad a los comisionados, entre ellos al señor Julio Flucker y Río. Para la compra de las armas. De las naves. Y efectivamente, después de culminada el conflicto bélico con Chile, esa nave llegó al Perú y formó parte de... ¿Cuánto costó más o menos la nave en aquella época? Mire usted, yo en realidad no tengo montos, pero lo cierto es que la nave sí llegó. Se compró la nave. Se compró la nave. Y lo cierto es que el general Mariano Ignacio Prado, sobre el cual se ha creado esta grave leyenda de ladrón, él no se llevó dinero alguno. Y aquí el congresista Víctor Andrés García Belaúnde hace este cuestionamiento, pero se cuida en no llamarlo y tildarlo de ladrón, pero encubiertamente pone en cuestión su accionar gubernamental, haciéndonos ver de que él habría incurrido en actos de corrupción al haberse adquirido 2 naves que no servían absolutamente para nada, y respecto del cual él habría obtenido pues una coima, y con fruto del cual él habría hecho negocios en Chile en relación a una serie de un banco, de serie inmobiliaria, de miras carboníferas, etcétera. Entonces, su enjuiciamiento parte por una cuestión de carácter subjetiva, ¿no? Porque las relaciones económicas, las actividades económicas, la puede tener pues, cualquier ciudadano. Usted ha tenido la noche de la presentación del libro, digamos, un altercado con Víctor Andrés García Belaúnde, el autor del libro. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor Talancha? Bueno, yo generalmente le he emplazado, ¿no? En el caso del cuestionamiento que se hace, ¿no?, a la figura egregia del coronel Leoncio Prado, que para nosotros es el ícono de la huanuqueñidad, ¿no? En el sentido de que él argumenta de que esto no fue un fusilamiento, sino fue un asesinato, y de que no hay la carta, de que no existe esa carta donde él le dice a su padre que estaba en Colombia: padre, voy a ser fusilado por el delito de defender a mi patria. Él no concluye de que esa carta es falsa porque no lo pudo haber escrito en esa circunstancia. Y nosotros lo hemos emplazado primero a que nos demuestre de que esa carta es falsa. Y tanto es así la escasa rigurosidad de este trabajo, el expediente Prado, que su autor no se ha tomado la molestia de ir a las fuentes documentales que conserva el Centro de Estudios Histórico-Militares, en la que está los originales de esta carta. Apreciado amigo, cuando concluye ya la guerra, el ejército chileno llama a la madre, a la señora María Belina Gutiérrez, y le hace entrega bajo inventario de todos los bienes y enseres que portaba el coronel Leoncio Prado. Entre ellos estaba la carta. Y entonces, ¿por qué no creer de que efectivamente hubo un fusilamiento? ¿Por qué esta versión no se contrastó con las otras versiones coetáneas y contemporáneas? Simplemente se ha basado en una versión de Abelardo Gamarra, el tunante, para quitarle este heroísmo que le corresponde al general, al coronel Leoncio Prado Gutiérrez. Imagínese usted, para nosotros los huanuqueños no es concebible la figura del coronel Leoncio Prado si es que no está en el marco de ese martirologio, de ese sacrificio en la batalla de Huamachuco. Es como tener la visión en nuestro colectivo, en nuestro imaginario, la batalla de Arica sin la presencia del coronel Francisco Bolognesi. Entonces, lo que aquí se pretende es, creo que el objetivo ha sido cuestionar la vida personal del general Mariano Ignacio Prado, haciéndolo aparecer como un hombre promiscuo que ha tenido más de 15 hijos y de que ha tenido diversas mujeres aquí y allá, bueno, propio pues de una indagación social, pero de una indagación histórica, y nos quiere convencer de que entre padre e hijo nunca hubo cordiales relaciones. Falso, señor, porque el coronel Leoncio Prado, aún un chico, ha ido ya en poder de su padre. Ha estado en el combate de Angamos, ha estado en el sur, en el fragor de la batalla de Tacna. Entonces, ¿cómo es posible de que por el solo hecho de atacar la figura del padre, también de pasada, se pone en entredicho realmente cómo fue la muerte del coronel Leoncio Prado, cosa que nosotros no la aceptamos?